Ok, entonces hablábamos acerca de los árboles binarios y las búsquedas ciegas o no informadas. Entonces, bueno, a través de lo que son los árboles, pues podemos nosotros hacer ese tipo de búsquedas. La primera de ellas es búsqueda en profundidad. En este caso, para que nosotros podamos recorrer los nodos, primero empezamos de la raíz y después empezamos a hacer el recorrido del árbol mediante un método que se llama LIFO, Last in, First out, último en entrar, primero en salir. Entonces, para esto empezamos a trabajar con lo que es el árbol de la rama izquierda. Entonces, y con los valores hacia la izquierda. Empezamos con el nodo 1, de ahí bajamos al nodo 2 o aquí el que tiene el valor 2, que es el que va a la izquierda, el 3 que sigue siendo el nodo de la izquierda, el 4 que sigue siendo el nodo a la izquierda, y cuando ya no hay más nodos que recorrer a la izquierda, empezamos con los nodos derechos de la rama izquierda. Entonces ya buscamos hacia abajo todo el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a empezar con el 5, el 6 y el 7. Hasta aquí nosotros ya recorrimos todo la rama izquierda y si se dan cuenta, este 7 es otra rama que está en medio, pero ya no tiene más nodos. Por lo tanto, nos pasamos de la rama central a la rama de la derecha. Y esta rama de la derecha también vamos a recorrer primero todo el lado izquierdo y vamos a regresar por el lado derecho. 8, 9, 10 y regresamos con el derecho. 11 y 12. Ajá, por eso dice búsqueda en profundidad de arriba hacia abajo. Por eso es en profundidad. Dice el resultado, obviamente, son los nodos. Como en este caso se numeraron en el orden de búsqueda, pues en ese mismo orden nos va a dar los nodos. Del 1 al 12. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Sí, entonces dice esta búsqueda en profundidad hace un recorrido en preorden. Dice el recorrido inicia en la raíz y luego recorre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha, que era lo que les explicaba yo hace un momento. Primero hacemos todo el recorrido de la rama izquierda del lado izquierdo, regresamos por el derecho y continuamos con la siguiente rama. Otra vez la izquierda y regresamos por el lado derecho. Otra vez la rama izquierda y regresamos con el lado derecho. Entonces siempre se va a hacer la búsqueda en profundidad en preorden. Y aquí tenemos, ¿no? Dice, se hace bueno, se declara una función, en este caso una función vacía, que se va a llamar preorden, donde vamos a tener el nodo del árbol y hasta que ya no encuentre más valores. Y entonces va a ir imprimiendo los valores del nodo en preorden. Pero como aquí en C o en Java ya existe una función que se llama preorden, yo ya no tengo
que estar haciendo todo el algoritmo para hacer el recorrido del árbol. Ya solamente le digo que me dé el preorden de cada uno de los hijos. Porque ya tenemos esa función preestablecida. Y entonces, este preorden dice, ¿qué va a hacer? Ah, pues primero va a recorrer todo el nodo izquierdo hasta que ya no haya más valores. Y entonces dice, le va a imprimir una I para saber qué es el preorden del nodo izquierdo. Entonces me va a decir, por ejemplo, R45 para que yo sepa que es en mi raíz. Y 20 para que me diga que es el árbol izquierdo. Y D 80 para que me diga que es la rama del lado derecho, por ejemplo. En este caso solamente se imprime I o imprime D, pero yo puedo mandar imprimir también el valor del nodo. Y así es como va a ir haciendo los recorridos. Bueno, eso es en preorden, pero también existe la búsqueda en profundidad o en posorden. Y para esto, dice, se recorre el posorden de cada uno de los árboles y al final se recorre la raíz. Ajá. Entonces empezamos también a hacer la búsqueda en posorden hasta que ya no haya más valores. Aquí dice, empezamos de la raíz al nodo más profundo que encuentre. Y de ahí empezamos a regresar. Del último que encontró a la izquierda al último que encuentra a la derecha y de ahí regresamos al nodo anterior. Otra vez recorremos primero toda la última fila, si se dan cuenta, todo el último nodo de padres e hijos y de ahí va regresando a el anterior. Entonces recorre de la raíz al último, de H a su hermano. Si ya no hay más hermanos, regresa al nodo padre y continúa con el último nivel otra vez. Recorre los hermanos. Si ya no hay más hermanos, regresa al padre. Si ya no hay más nodos en ese nivel de hoja, pues entonces regresa al padre anterior. Si ya no hay más elementos en esa rama, regresa a las hojas de la siguiente rama. Si ya no hay más hermanos, regresa con el padre y después otra vez vuelve a buscar más hojas. Si ya no hay más hermanos en ese nivel, regresa al padre. Si ya no hay más padres en ese nivel ni más hojas, entonces regresa al padre anterior. Si ya no hay más padres aquí, entonces regresa a la raíz. Por eso dice que es búsqueda en... De hecho, este es en amplitud. La anterior era en profundidad. Creo que ahí no le cambié. Esta es en profundidad. Ok, y entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con este recorrido. Ajá. Dice que va de izquierda, derecha y raíz.
el hijo de la izquierda, el hijo de la derecha y después la raíz. Si recuerdan, ese proceso fue el que se fue haciendo en cada uno de los ejemplos del árbol anterior. Izquierda, derecha, raíz. Y aquí vemos nuestro algoritmo. Si nosotros hacemos un recorrido in orden, dice se recorre en in orden el primer subárbol, luego se recorre la raíz y al final se recorre en in orden los demás subárboles. Entonces pasamos de la raíz al primer árbol. Aquí vemos H, D, I. Regresamos al siguiente nodo B y otra vez a la hoja H, J, E y K. Como ya no hay más ramas, regreso a la raíz y de la raíz a la última hoja del lado izquierdo de la rama derecha. Entonces vamos a encontrar aquí, si se dan cuenta, izquierdo, raíz, derecho. Voy a mi otra raíz, izquierdo, raíz, derecho. Ese es el recorrido in orden. Aquí tenemos cómo es que se lleva a cabo. Dijimos izquierdo, raíz, derecho. Nodo izquierdo, raíz y derecho. Es como se lleva a cabo el algoritmo para el recorrido del árbol. Si nosotros estamos haciendo una búsqueda en un árbol binario, entonces, bueno, tengo que decirle cuál es el valor que yo estoy buscando para, a través de esos recorridos in orden, post orden, pueda llevarse a cabo la búsqueda y saber en qué nodo se encuentra colocado ese valor. Y la búsqueda se va a llevar a cabo tanto del lado izquierdo como del lado derecho del árbol hasta que el valor sea encontrado. Cuando lo encuentre, entonces nos va a devolver el valor que encontró. En este caso, si no encuentra valores, nos va a devolver que no existe el valor, pero si encuentra valores, nos va a decir que sí encontró ese valor. Cuando nosotros trabajamos con árboles, bueno, nosotros ya vimos que podemos insertar diferentes valores en un árbol, pero también nosotros podemos en un determinado momento eliminar valores de un árbol. Por ejemplo, aquí, si yo elimino, tengo este árbol de la izquierda y si yo elimino el valor 100, pues no se ve mayor afectación porque era una hoja y debajo de él ya no había más hijos. Por lo tanto, no afecta nada. Si es una hoja, se elimina directamente y queda el valor así. Pero cuando nosotros tenemos que este valor es un valor que tiene eh, una asignación de padre, por lo tanto, dentro de él o bajo él hay valores hijos. Cuando esto sucede, por ejemplo aquí yo elimino el valor padre 20 y abajo tengo 10 y 22. Como recuerden que siempre cuando se hizo la inserción de los valores,
y vamos colocando a la izquierda los valores de menor rango y a la derecha los de mayor rango. Por lo tanto, sabemos que a la derecha tenemos el nodo con mayor valor. Por lo tanto, el nodo de la derecha pasa a tomar el valor del padre. En este caso, al eliminar el nodo 20, el 22 pasa a tomar su valor. Cuando se elimina este otro valor como la raíz, entonces el hijo que tiene el valor menor, en este caso el 75 de la rama derecha, es el que pasa a ocupar el valor del padre. Ajá. Porque el 75 se sube aquí y si vemos, el 20 sigue siendo menor que el 75 y el 80 sigue siendo mayor que el 75. Ajá. Si yo subiera aquí el 80, bueno, a lo mejor tengo valores aquí que me dan por debajo o por arriba de este valor. Entonces, de esa forma se sigue equilibrando nuestro árbol. Ajá. Entonces ya habíamos visto que, bueno, existen diferentes tipos de búsqueda, ya sea en profundidad, pero bueno, también existen búsqueda en amplitud o anchura. Entonces, para hacer una búsqueda en profundidad ya vimos que es de arriba hacia abajo y los recorridos se hacen en diferentes órdenes. Cuando nosotros trabajamos con la búsqueda en amplitud, entonces vamos a hacer el recorrido por niveles. Y entonces dice, se va a priorizar los nodos vecinos de cada nivel. Aquí el nivel 1 pues no tiene vecinos, pero el nivel 2 sí tiene vecinos, el 2, el 7 y el 8. El nivel 3 tiene el 3, el 6, el 9 y el 12. El nivel 4 tiene el 4, el 5, el 10 y el 11. Entonces aquí vamos a ir buscando a lo ancho del árbol. El anterior era a lo largo del árbol. ¿Sí? A ver, déjenme prendo la luz. Un momento. Entonces, la búsqueda en amplitud. Vamos a partir de la raíz y vamos a empezar a buscar en el primer nivel, el B y el C. Y ahora pasamos al nivel siguiente, D, E, F, G y después al siguiente nivel, H, I, J, K, L, M, N y O. Así es como se va a ir haciendo la búsqueda por cada uno de los niveles del árbol. Bueno, en este tipo de búsqueda ciega, pues existen diferentes algoritmos, búsqueda de costo uniforme, direccional, evitando estados repetidos o búsqueda a través de grafos AND o OR. Bueno, hasta aquí vamos a detener esta presentación y ustedes me decían que habían trabajado los árboles con Java. Sí. Ok, bueno, para trabajar nuestras prácticas, nosotros vamos a estar trabajando los árboles, pero vamos a trabajar con Python. No sé si ustedes ya trabajaron con Python. No. No.
¿No han trabajado con Muy Python? poco. Ajá, Por lo regular siempre los profesores ocupan Java. ajá, ok. Bueno, nosotros vamos a trabajar un poco con Python porque Python ya trae algunas características para lo que es inteligencia artificial. Ajá, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es instalar Python y vamos a trabajar también con Visual Studio Code y Python. Es lo que vamos a hacer. Ya ahí en la clase yo les dejé un, este documento que están viendo que los va a guiar en la instalación y configuración del ambiente de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es descargar Python. Aquí está la liga donde la van a descargar. Van a ir a la opción de descargas y van a elegir Python. Ajá. En este caso es la misma versión, ¿no? No hay una actualización. Le van a dar una instalación personalizada y van a deshabilitar el pad. Una vez que ya lo tengan, bueno, no son todos los pasos, ¿verdad? Pero, o sea, donde había que hacer una configuración, les puse la pantalla. Van a abrir la aplicación, ya que la tengan, la buscan en su explorador, Python 3.9, y vamos a ver que funciona. Entonces, una vez que nosotros ingresamos a la terminal de Python, entonces nosotros vamos a escribir aquí este, que importe una librería math que contiene funciones matemáticas, hago una operación y ella me devuelve un cálculo. Luego le digo que voy a usar, por ejemplo, una función matemática que es pi y le digo que me dé su valor y me dice que es 3.1415, etcétera. Ahí ya probé yo que está funcionando Python. Y entonces verifico que se agregue la ruta al programa. Si no se agregó, bueno, vamos aquí a configuración avanzada, vamos a validar el entorno y la vamos a agregar, la configuración. Aquí tienen que agregarla, aquí yo ya les marqué qué es lo que ustedes van a agregar en esa configuración. Una vez que ya esté todo ese paso, entonces vamos al siguiente, que es instalar Visual Studio Code. También ya aquí les dije dónde se instala, ya les dejé ahí qué es un editor que reconoce diferentes lenguajes, entre ellos Python, y vamos a descargarlo. Bueno, lo instalamos. Aquí tenemos que ver también algunas configuraciones. Y una vez que terminamos de instalarlo, pues ya lo abrimos. Una vez que yo ya abrí mi programa, voy aquí a la parte de extensiones, lo abro y empiezo a agregar algunas características. Por ejemplo, Python de Microsoft, CodeRunner, Visual Code Icon, Python Comments, Multicommand, Python extensión for Visual Code. Eso nosotros lo vamos a ver cuando lo corramos. Profe, tengo una duda. Sí, Entonces, ¿tenemos que instalar los dos a fuerzas o solamente uno de cualquiera de los dos? no, los dos. O sea, van a instalar Python primero, luego Visual Code y una vez que ya lo hayan instalado el Visual Studio Code, entonces agregamos los elementos de Python a Visual Studio Code para poder trabajar con él. Gracias.
Entonces, una vez que nosotros ya tenemos Visual Studio Code instalado, pueden ver ahí mi Visual Studio, una pantalla negra, todavía no. No se ve. Ahí, No, es su presentación. Ah, ya se vio. Ah, ya. ok. Era lo que les decía, una vez que ustedes instalan Visual Studio Code, vamos aquí a esta parte de extensiones y aquí yo busco qué quiero, Python, y aquí me van apareciendo, ¿no? Bitter Comments. Ajá. Si se dan cuenta, aquí a mí ya me aparece un administrador porque ya lo tengo instalado. Los que no tengo instalados, aquí me dicen install. Entonces, yo solamente le digo, ¿cuál tengo que instalar? Tengo que instalar este. Presiono install y solito se agrega. Ajá. Aquí está, por ejemplo, Visual Studio IntelliCode y ya lo tengo yo instalado. Ajá. Si le dan clic, acá les va a dar toda una información de para qué sirve, qué hace, por qué instalarlo. Nada más le dan instalar. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, está bien. Sí. Nada más presionamos aquí el de instalaciones. ¿Vale? Y una vez que ya terminamos de hacer todas las instalaciones, de agregar todas las extensiones, entonces vamos ya a la configuración de Visual Studio Code. Aquí donde dice que vamos a agregar un archivo y entonces ahí vamos a crear la carpeta con la que vamos a trabajar. En este caso mi carpeta se llama Python IA, Python Inteligencia Artificial. Ya lo pongo y dentro de esta carpeta creo una subcarpeta que se llama etc. Ajá. Entonces aquí dentro de Python agregué una carpeta y dentro de esa carpeta otra que dice etc. Aquí donde dice File, ahí están viendo mi aplicación. Donde dice File, aquí tengo carpetas, si se dan cuenta, aquí me dice agregar archivo o agregar carpeta. Si yo agrego folder, obviamente es una carpeta. En este caso, fue Python IA y después etc. Y dentro de etc, lo que voy a hacer es agregar archivos con los que voy a trabajar. Si yo le digo que voy a hacer uno que se llame árboles, siempre le tengo que decir la extensión. Si se dan cuenta, aquí no me lo identifica. Cuando yo le digo que voy a usar una extensión de Python, me identifica el símbolo de Python. Ya sabe que es una aplicación de Python. Y entonces aquí yo ya puedo empezar a escribir mi código. Algo muy importante con Python es que es un lenguaje estructurado y yo tengo que trabajar con esa estructura. Es muy importante, si se dan cuenta, aquí declaro una clase nodo y después tengo un tabulador. Es decir, presiono la tecla Tab y si se dan cuenta, aquí me está marcando unos errores abajo. Significa que estos métodos están fuera de la clase inicial. Entonces, es muy importante tener cuidado cuando trabajemos. Si yo lo pongo aquí en otro lado, dice, no, no puedes colocarlo ahí porque esto va dentro de una clase principal. Entonces, ya me marcó un error aquí arriba y ya me está marcando errores aquí abajo. Es muy importante ir haciendo la estructura correcta. En la práctica
de árboles, ya viene ahí paso a paso cómo es que se hizo la clase, cómo nosotros vamos definiendo cada elemento y les hice, no copié, pegué el código porque entonces no se ven los tabuladores. En la práctica que ustedes tienen, miren, por ejemplo, aquí tengo un tab, dos tab, tres tab, cuatro tab, cinco tab. Esta de aquí tiene 5 tabuladores. Ajá. Si yo no coloco ese tabulador, como en otros lenguajes, pues ya sé que va dentro de ese if y no lo puse ahí, de inmediato empieza a marcar errores y no corre. Entonces, es muy importante que todo vaya bien estructurado y dentro de la clase que le corresponde. ¿Y cómo sabe que va dentro de esa clase? Con el tab. Ajá. Cuando ya terminé de capturar todo, a lo mejor ahí en la explicación no va bien todos los números. Ustedes fíjense también en la numeración. Aquí nos da la línea 1, 2, 3. Y a lo mejor vengo explicando y de pronto, como tiene referencia, expliqué la siguiente clase que viene aquí y dice número 36. Ustedes nada más vayan viendo que cuando capturen la secuencia de los números vaya bien en orden. Cuando ya terminé de capturar toda mi aplicación, entonces aquí tengo un botón de ejecutar, si lo ven, donde estoy moviendo la manita. Sí. Le damos correr y aquí me dice, el elemento 6 ya existe. Los valores que se ingresaron es 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13. El elemento 6 existe, el elemento -1 no existe, el valor máximo es 14, el valor mínimo es 1, el valor del árbol después de eliminar los nodos es 7, 1 y 4. O sea, ya me está dando aquí todos los valores que tengo yo de mi árbol. O sea, esta es mi ejecución del programa. Aquí mismo abajo me lo va a dar. Ajá. Entonces, en la práctica, bueno, yo ya les dejé ahí. Sí, En cuanto a la instalación de Python, ¿no hay problema de que instale Anaconda? puedes trabajarlo con Anaconda, nada más que, por ejemplo, para reconocer los valores de estructura, si te los reconoce bien, con Anaconda, adelante, o checa si hay alguna librería que tengamos que instalar ahí para trabajar con el lenguaje estructurado. Ajá, Ok, gracias. sí. Entonces, la práctica también ya se las dejé ahí, viene ya bien explicada, que es un árbol binario, lo mismo que vimos ahorita, un árbol binario de búsqueda, tiene hijos, tu valor raíz, izquierdo, derecho, etcétera. La notación básica de un árbol, como lo defino mi rama derecha, mi rama izquierda, mi árbol, y después hago la impresión de mis valores, ¿no? Solamente, en este caso, solamente está diciendo, hay una raíz, luego una izquierda y derecha. Porque si quiero agregar más valores, se van agregando ahí. Si quiero trabajar ya con árboles binarios de búsqueda, ya viene aquí explicado todo cómo se debe ir haciendo, ¿sí? Entonces, primero necesito que ustedes tengan instalado ya la parte de Python para que después puedan seguir la práctica. Nos vamos a apoyar con la parte de